The Haunting of Hill House, la maldición de la casa Hill, está generando mucha conversación en redes sociales, y es que esta nueva serie de terror de Netflix parece ser que la está rompiendo en serio, pero ¿de verdad es tan aterradora como dicen por ahí? Platiquemos de eso hoy aquí en la sala de cine. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están, amigos de Sala de Cine? Mi nombre es Iván Montesino y sí, nos toca hablar de una de las series de terror que la están rompiendo en las plataformas digitales, y es por supuesto esta historia basada en un libro homónimo creado en 1959 por Shirley Jackson, que inaugura una manera pues nueva de narrar el terror. Veníamos de los monstruos, de Drácula, de Frankenstein, del hombre lobo, de todas esas cosas, pero ella inaugura esta nueva forma de hablar de un tema recurrente que son las maldiciones en estas casas embrujadas, y lo hace de una manera muy particular, tan particular que provocó que se hiciera por ahí una película en los años 60, que se hiciera otro remake basada en la misma historia en los años 90 con Liam Neeson y con Catherine Zeta-Jones, que la verdad es que estaba pues noventera malona. La verdad es que le faltaba como mucha carnita, y de pronto en este 2018 Mike Flanagan, un director pues más o menos medianón, digamos, de películas de terror como La Ouija, entre algunas otras, decide llevarla al mundo de las series, y la verdad es que nos entrega algo muy interesante. Es tan terrorífica como dicen por ahí. Vamos a llegar a esa parte, hablemos de lo bueno de la serie, después de lo malo, y saquemos nuestras conclusiones. Pero bueno, ¿de qué va la historia? Pues nos va a contar pues un relato acerca de una familia, la familia Crane, que se dedican a comprar casas viejas, restaurarlas y con ello venderlas para obtener dinero, y esta parece ser la última casa que van a comprar antes de poder construir la casa para siempre, su propia casa. Este es el sueño al menos de la esposa de Olivia Crane, quien junto con su esposo ha procreado a 5 hijos, el más grande de ellos Steve, Shirley, Theo y los gemelos Neil y Luke. Sin embargo, al llegar a la casa empiezan a suceder cosas muy extrañas. El comportamiento en particular de la madre comienza a cambiar profundamente, a enloquecer, y mientras tanto los más pequeños de la casa comienzan a ver cosas extrañas, fantasmas, amigos imaginarios, todo lo propio de una casa embrujada, que la verdad es que nos va a resultar, sí, en algunos momentos bastante terrorífico, porque bueno, pues siempre será terrorífico que un pequeño niño de 6 años se enfrente a una mujer que tiene el cuello roto como el que encuentra normalmente Neil, o a un tipo que es enormemente alto y que camina con un bastón, que es el que enfrenta a Luke. Y es que cada uno de los personajes de la casa va a encontrar sus propios fantasmas. Esto resulta muy interesante y ocurre aproximadamente por ahí de los años 90, aunque nunca nos dicen una fecha, porque creo que se trata de crear una atmósfera de nostalgia, de recuerdos, pero finalmente la historia nunca nos dice exactamente en qué momento está ocurriendo. Sin embargo, la historia va a ocurrir paralelamente, al menos lo que estamos viendo, entre este pasado, entre este momento en el que llega la familia, este verano, y en la época actual, cuando vamos a ver cómo estos niños fueron sobreviviendo al terror que vivieron cuando eran muy pequeños, particularmente por una noche en la que aparentemente su madre es, no sabemos al principio si vuelta loca, atrapada, asesinada, o qué sucede con ella, y ese es el misterio en la historia previa, en la historia del pasado, mientras vemos cómo cada uno de los personajes en el futuro o en el presente se están enfrentando a sobrevivir a las marcas que te deja, por supuesto, el haber vivido una experiencia tan traumatizante, y nuevamente los espectros vuelven a aparecer en su vida. La verdad es que resulta profundamente interesante, porque el director Mike Flanagan se va a encargar de hacer que los personajes sean profundamente importantes, mientras que por ejemplo en el cine slasher o en el cine de terror el personaje no importa tanto, porque lo que importa es ver cómo lo van a asesinar, y sabemos que el 90% de las personas que aparecen en esas series o películas slasher se van a morir. En este caso lo que estamos viendo es más bien un terror psicológico, y para ello debemos comprender la psique y la personalidad de cada uno de estos cuates, que resultan muy interesantes. Steve se ha convertido en un escritor y aprovechado, a pesar de ser quien menos cree en lo que sucedió cuando era niño, se ha aprovechado de esta historia para convertirse en un escritor exitoso de historias de terror. Shirley ha enfrentado el terror y la muerte, convirtiéndose en una propietaria de una funeraria embalsamando cadáveres. Theo, que desde joven vemos que tiene la capacidad de que al tocar las cosas puede percibir estas otras dimensiones y sensaciones y emociones, se ha vuelto una mujer retraída que siempre usa guantes, y los más pequeños, Luke y Neil, son quienes más lo han sufrido.
En el caso de Luke, pues se ha convertido en un adicto a la heroína que difícilmente puede sobrevivir. El padre se ha alejado por completo de ellos, y esta situación que nos va a ir narrando de verdad nos va a hacer atraparnos por los personajes, y eso me parece un gran acierto. Junto con ello, la fotografía de la historia está muy bien realizada y muy bien ambientada tanto en el pasado como en el presente para enfrentar estos pequeños sustos que vamos a tener en la historia. Eso me parece que es el gran acierto de esta historia, que permite que ahora todo el mundo esté hablando de ella. Ahora, también se ha expuesto en las redes sociales y en algunos posteos por ahí que es profundamente terrorífica, que la gente no acaba de verla, que se desmaya, que... No, la verdad es que no. Y eso también se agradece, porque este terror psicológico más bien nos va metiendo en un misterio, más que el clásico jump scare así de wow, ¿qué está pasando? Realmente te hace querer saber qué demonios sucedió esa maldita noche en la que la madre perdió la vida, y sobre todo cómo van a sobrevivir estos personajes a su presente, todavía influidos por la maldición de esta casa. Muy bien realizada, incluso Stephen King ya ha dicho wow, me encanta la historia, la están rompiendo de verdad con esta forma de narrarla de Mike Flanagan, que de verdad sorprende. Entre los actores que podemos encontrar en la historia está Olivia Gugino como la madre, como Olivia Crane, que hace un extraordinario papel de esta mujer enloquecida y embrujada por esta casa. Y en el caso del padre es muy interesante, porque tenemos como el padre ya anciano, el padre ya grande, a Timothy Hutton, un hombre que ganó el Oscar en 1980 por la película Ordinary People, dirigida por Robert Redford, que es muy buen actor. Y de joven a Henry Thomas, sí, Henry Thomas, el famoso Elliot de la película de E.T., que había realizado otras películas como Leyenda de Pasión y tal, pero acá vuelve a tener un papel que lo pone en la palestra como este padre que tiene que enfrentar esta terrible situación de la maldición de la casa Hill. Definitivamente una muy buena serie. Ahora, ¿qué es lo malo? Finalmente creo que esta publicidad extrema de que es una gran película de terror como tal puede desilusionar a algunos, porque pues no van a provocarles todas estas pesadillas, estos saltos, estos momentos, pero sí cada uno de las apariciones que tenemos de estos espectros son verdaderamente bien realizadas, sí te llegan a conmover. Sin embargo, conforme va avanzando la historia, uno va entendiendo que estos espectros no precisamente están ahí para causarte miedo, y eso me parece muy interesante por parte de la historia, que por cierto voy a entrar a un terreno un tanto cuanto espinoso. No es un spoiler tal cual, no les voy a decir qué pasa, pero sí les puedo comentar que el director Mike Flanagan, una noche antes de terminar el guión, de irse a grabar, dice: ¿sabes qué? Este final que tenemos, muy propio de una película de terror, quizá no sea el más adecuado para la familia. Realmente él también se encariña con sus personajes, tremendo error de un escritor, pero decide que el final no sea tan terrorífico como lo pudo haber sido, y sin embargo lo convierte en un final esperanzador. En ese sentido me recordó un poco a Los Otros, película de la que voy a hablar esta propia semana como parte de nuestras cintas de terror, que definitivamente nos pone en un lugar muy interesante para comprender lo que significa el más allá y cómo vamos enfrentando nuestros propios fantasmas, sean de aquí o sean de otro lugar. La verdad es que muy buena serie, me encantó. Yo les recomiendo que la vean con ojos muy pausados. Los primeros 5 capítulos son muy lentos, pueden resultar un tanto cuanto pesados para algunas personas. Hay quien se ha quejado de que el hecho de estar viajando en el tiempo puede ser confuso. A mí me parecería que no lo es, pero hay quienes dicen: esto me saca un poco de mis casillas. A mí me encanta, creo que estamos acostumbrados a estas narraciones desde hace mucho tiempo. El señor Tarantino nos lo enseñó muy bien con sus películas, pero eso algunas personas pueden sentirlo, ya saben, ¿no? Como medio pesado. Incluso lo que decíamos de que la historia va corriendo muy lento, pero que es necesario, porque en este caso nos importa más conocer la psique de los personajes e ir comprendiendo toda esta alegoría de la maldad y de la bondad y de lo fantasmagórico que puede existir en una casa embrujada, una casa que parece tener vida propia. Acá nosotros en la sala de cine le vamos a dar sus 4 cojines. Creo que vale muchísimo la pena. A mí me sorprendió. Hay 3 o 4 capítulos que de verdad me volaron la cabeza, porque estos terrores no suceden solo porque sí, no están ahí solo para espantarte, sino que tienen un porqué, y cuando descubres ese porqué, de verdad es alucinante. Se las recomiendo mucho. Por favor, ahí en los comentarios platíquenos si ustedes ya la vieron, qué les ha parecido, o recomiéndenos otra historia de terror así, psicológica, muy clavada en la psique de los personajes. Estaría increíble. Los invito a que se suscriban si esto les gustó, a que nos dejen un comentario, a que nos regalen un like. Eso nos pone profundamente felices y nos hace saber que ustedes, como nosotros, sienten esa pasión por la pantalla. Muchas gracias por habernos visto el día de hoy. Mi nombre es Iván Montesino, ahí están las redes sociales. Que tengan un excelente día. Bye.